Muy buenas, hoy vamos a comparar un Nissan Juke y un Renault Captur. Son dos vehículos que comparten plataforma, ambos están en su segunda generación y ambos han sufrido una ganancia en cuanto a calidad interior y otros aspectos como el volumen del maletero. Todo eso lo veremos a lo largo del vídeo. La oferta de motores es más reducida en el caso del Juke. Actualmente solo está disponible con uno de gasolina de 117 caballos y dos transmisiones, una automática y otra manual. En el caso del Captur la oferta es más grande, hay motores diésel y gasolina de entre 95 y 155 caballos y en ambos casos a lo largo del año crecerá. Para el Captur llegará una versión híbrida enchufable que también está prevista para el Juke y en este modelo además llegarán una diversidad mayor de motores, una oferta más grande. Lo que tenemos hoy es un Juke con motor de gasolina, obviamente porque no hay otro disponible, 117 caballos y con cambio automático de doble embrague y 7 relaciones y nivel de equipamiento en design. Captur, tenemos un motor de gasolina TCE, 131 caballos, cambio automático de doble embrague, también 7 relaciones y el nivel de equipamiento más alto, llamado Zen Plus. Comienzo con el maletero. La capacidad es idéntica en ambos modelos, 422 litros. Esto es así siempre en el Juke, pero no en el Captur, porque las versiones diésel tienen menos, tienen 406 litros, debido a la presencia del depósito de AdBlue. El depósito de AdBlue, para vuestro interés, tiene un volumen de 13 litros. Además, en el Captur hay otra variable, y es que podemos desplazar la banqueta trasera hacia adelante, 16 centímetros con esta especie de gatillo que tenemos aquí. Si hacemos eso, el volumen de carga asciende a 532 litros en el caso de las versiones con motor de gasolina y de 520 en el caso de las versiones con motor diésel. Pero bueno, vamos a devolver la banqueta trasera a su posición original y dado que en esta situación ambos modelos tienen la misma capacidad, 422 litros, y ya que tengo aquí un metro, vamos a ver si hay alguna diferencia en cuanto a dimensiones. Voy a comenzar midiendo la anchura y voy a comenzar con el Juke. Tenemos de anchura 102 centímetros y medio y en el Captur tenemos una anchura de 102 centímetros. De profundidad en el Juke 71 centímetros y en el Captur tenemos menos, tenemos 67 centímetros. Aquí hay una diferencia de 4 centímetros a favor del Juke. Y en cuanto a altura, tenemos en el Juke 39 centímetros y en el Captur tenemos 40 y medio, o sea, un centímetro y medio más en el Captur. Pero ambos modelos tienen un piso que se puede colocar a una altura inferior, a un nivel inferior. Vamos a ver cómo es en este caso la altura colocando el piso en el nivel más bajo. En el Captur tenemos 58 hasta la bandeja. En el Juke tenemos 56 centímetros. Lo único malo de cuando utilizamos esta posición en el Juke, en el Captur, perdón, es que tenemos el mando para deslizar hacia adelante la banqueta trasera, puede molestar. En la parte más baja del maletero tenemos, en el caso del Nissan Juke, un kit de reparación de pinchazos. Esto es lo que viene de serie en todos los niveles de equipamiento, excepto en el nivel Premier Edition, que viene con una rueda de repuesto de emergencia. Y en el Captur lo que tenemos es también un kit de reparación de pinchazos, pero en opción, en todas las versiones se puede pedir la rueda de repuesto de emergencia como la que lleva esta unidad. Y ya para finalizar con el apartado de maletero, tanto en el Juke como en el Captur se pueden abatir los respaldos de los asientos traseros. En ambos casos están divididos en una proporción 60, la de la derecha, 40, la de la izquierda. Y depende de dónde coloquemos el tablón este del maletero, podemos tener una superficie enrasada con los respaldos o bien un escalón. Así es como queda en el Captur. Y ahora vamos a ver cómo queda en el Juke. En el piso en la parte superior pues queda enrasado. Si lo ponemos en la inferior queda de esta manera, un escalón. Y esto es todo en cuanto al maletero. Vamos a ver las plazas posteriores. Aquí hay una mejora muy importante con respecto a la generación anterior. Antes el Juke era un coche muy poco recomendable para llevar a gente detrás, ahora en cambio, sin ser extraordinario en cuanto a amplitud, está mucho mejor resuelto. Vamos a verlo.
El acceso es mejor. La puerta suena mal, suena a chapa hueca, no suena bien. Y espacio. Asiento del conductor colocado en mi posición de conducción 1,85 m y en la posición más baja. Y como veis, tengo suficiente espacio para las rodillas y puedo meter los pies por debajo del asiento, así que ningún problema en ese sentido. En cuanto a altura hasta el techo, pues si me estiro, toco con la cabeza. Si echo el culo un poco hacia adelante, podría ir un poco más cómodo, pero definitivamente si aquí detrás va a ir gente de 1,80 m, 1,85 m en adelante, pues no van a ir muy cómodos, pero bueno. Plaza central. Está bastante bien por mudido, de banqueta y de respaldo. Son más confortables las laterales, pero tampoco se está mal aquí. Lo único que es, como siempre, la plaza a evitar, porque tienes que dejar entre los pies un túnel central que no es especialmente grande, pero siempre molesta. Y luego aquí en menos alturas al techo, con lo cual, aunque yo suba el reposacabezas, pues no puedo. Bueno, sí, si me pongo así sí la apoyo, pero claro, es que así tampoco es una posición. Bueno, podría ir, pero no es la postura más cómoda. Lo peor, sin embargo, sería ir 3 personas aquí, porque se caben 3 personas, pero la anchura no es suficiente. Tanto el Captur como el Juke tienen anclajes Isofix en las plazas laterales posteriores, y si ambas se ocupan con sillitas de bebé, será prácticamente imposible que alguien se pueda sentar entre medias, sencillamente porque no hay espacio. En el Juke, el acceso a los Isofix es más sencillo, basta con levantar esta tapita de plástico para ver los anclajes. En el Captur hay que deslizar una cremallera y el anclaje es menos visible, por lo que a la hora de colocar la sillita es más difícil atinar. Vamos directamente al centro. La anchura es prácticamente la misma que hay en el Juke, es decir, que 3 adultos aquí caben, pero no van a ir cómodos. En cuanto a la plaza central, como la del Juke, buen mullido del respaldo y de la banqueta. Son mejores las laterales, pero no está mal la del central. Lo que pasa es que es siempre la plaza a evitar, porque tienes que dejar entre las piernas un túnel central, que tampoco es muy grande, pero siempre molesta. Y lo que sí tiene en este caso el Captur a favor del Juke es que hay más altura hasta el techo, con lo cual no hace falta echar el culo tanto hacia adelante para llegar a apoyar la cabeza en el reposacabezas. De todos modos, como digo, es la plaza a evitar. Lo mejor es tratar de ocupar una de las plazas laterales. Y aquí el espacio para las piernas es también prácticamente el mismo del Juke. También tenemos un buen espacio por debajo del asiento para mover los pies y para meterlos por debajo. El asiento del conductor, no lo he dicho, pero está en mi posición de conducción, 1,85 m, y está en la posición más baja posible. Aún así sigue habiendo mucho espacio por debajo del asiento. Lo que sí mejora claramente el Captur con respecto al Juke es la distancia hasta el techo. Aquí sí que me puedo estirar mejor, sí que voy más a gusto. De hecho, si tengo que elegir un coche de estos dos para viajar detrás, elijo claramente el Captur. No solo porque hay un poco más de espacio para la cabeza, sino también porque la sensación de amplitud aquí dentro es superior, ya que hay mayor cantidad de cristal, entra más luz y da la sensación de mayor desahogo aquí dentro. Luego también hay detalles que hacen que esta fila sea un poco más agradable que la del Juke. Detalles, por ejemplo, como el acolchado de las puertas. En el Juke también está acolchado, pero yo creo que este para mí es más agradable. Y detalles también como las salidas de aire centrales, que eso en el Juke no existe, o las 2 tomas USB. En el Juke también puede haber tomas USB, pero como máximo una. Y luego también tenemos adicionalmente una toma de 12 voltios. Lo que no tenemos en el Captur y sí en el Juke es un hueco en el centro. En el Captur tenemos huecos en las puertas, en el Juke también, para meter botellas de medio litro. Y luego también tenemos revisteros en la parte posterior de los respaldos delanteros. Lo que no tiene ninguno de los dos, ni Juke ni Captur, es un reposabrazos central. Y lo que tiene el Captur, que es una de sus señas de identidad, es la posibilidad de deslizar hacia adelante 16 centímetros la fila trasera. En esta posición yo no voy cómodo, obviamente, pero bueno, si las personas que van aquí son un poco más pequeñas, de menor talla, pues a lo mejor encuentran una posición de compromiso para ir con un poco menos de espacio para las piernas y más maletero. Lo que no se puede hacer en el Captur, tampoco en el Juke, es variar la inclinación del respaldo. Y si miramos al techo, lo que tenemos aquí son 3 puntos de iluminación, un plafón con 3 puntos de iluminación. En el Juke es un plafón único con un solo punto de luz y asideros para agarrarse en las curvas. Fila delantera del Juke. Aquí el salto cualitativo con respecto a la generación anterior es más que notable.
hay una mejora importante en cuanto a la calidad de los materiales. Tenemos plásticos de tacto gomoso en la parte superior del salpicadero, que incluso es que llega hasta el parabrisas. Tenemos este material textil muy suave al tacto, que está aquí justo delante del pasajero, pero también lo tenemos en esta zona de la consola central y en las puertas. Luego tenemos estos plásticos, veis que ya son de tacto más tosco, son duros, pero tampoco están mal, Están aquí en la zona de la guantera y también en la parte superior de las puertas. Tenemos el plástico negro brillante que, bueno, que cuando está limpio se ve bien, pero ya sabéis que el plástico negro brillante enseguida se ensucia y es bastante propenso a que en cuanto lo rocemos con las llaves, pues se raye. Y luego también más detalles que me gustan, de sensación de calidad buena, es el tacto que tiene la salida de aireación, con ese sonido clic clic que suena bastante bien, el tacto del mando, de los mandos giratorios del sistema de climatización, y luego el ajuste de las piezas está bastante bien, es todo bastante sólido, ninguna pega es importante que poner, y en resumen, como digo, un salto de calidad muy bueno, y ahora es un coche que está bastante bien en cuanto a calidad y presentación interior. Postura de conducción. Aquí hay una diferencia importante con respecto al Captur. En el Juke se va más pegado, el asiento está más cerca del piso del coche, con lo cual la postura es más próxima a la que se lleva en un turismo convencional. En el Captur se va más elevado, más como se va lo típico en un SUV, en un monovolumen. Entonces, para la gente que le guste ir más cerca del suelo, mejor el Juke. A la gente que le guste ir más elevada, mejor el Captur. Pasamos a hablar del volante. Volante tapizado en cuero. Esto es de serie en todos los niveles de equipamiento, excepto en el nivel básico, que se llama Acenta. Es un volante que no es redondo del todo, la parte inferior está achatada. A mí, a la hora de conducirlo, no me molesta. Me parece que es un volante cómodo de manejar. El volante es regulable en altura y en profundidad. El ajuste en profundidad es algo de lo que no disponía el anterior Nissan Juke. Y luego tenemos mandos a la izquierda para manejar la instrumentación y algunas funciones del sistema multimedia, y mandos a la derecha para manejar principalmente el programador de velocidad y alguna función, alguna ayuda a la conducción. Instrumentación, hay dos estilos que se diferencian principalmente por el tamaño de la pantalla central. 4,2 pulgadas en el caso del nivel de equipamiento Acenta, el básico, y 7 pulgadas en el resto de equipamientos, de niveles de equipamiento del Juke. Estamos en un nivel de equipamiento N-Design, tenemos la pantalla de 7 pulgadas. Es el sistema de instrumentación más avanzado. No existe una instrumentación que sea todo pantalla como si la hay en el Captur. Pero la verdad, y aunque sé que está de moda la instrumentación es de pantalla, que es todo pantalla, en este caso no le ha hecho en falta. Aquí tenemos una instrumentación que muestra a la izquierda un reloj grande con las revoluciones, a la derecha con la velocidad, dos indicadores de aguja pequeños, uno para la temperatura del líquido refrigerante, otro para el nivel de depósito en el carburante, nivel de carburante en el depósito. Y luego tenemos una pantalla central en la que vemos permanentemente la hora, la temperatura exterior, la lectura del sistema de reconocimiento de señales. El sistema de reconocimiento de señales es de serie en todos los Juke, y luego también vemos siempre la autonomía y los kilómetros que hemos recorrido. Y en la pantalla del medio, la zona central, podemos ver la radio que estamos escuchando, podemos ver el consumo medio y realizar ajustes en algunos de los sistemas del vehículo. Y en definitiva, es una instrumentación muy clara, que se lee muy bien y que no te hace echar en falta una instrumentación digital. Muy bien así. Sistema multimedia. Siempre tiene una pantalla de 8 pulgadas y es compatible con Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay. También es de serie en todos los Juke, excepto en aquellos con nivel Acenta, la conexión a Internet. ¿Qué permite esta conexión? Permite conectarte con una aplicación para a través de ella, una aplicación para teléfono móvil, para a través de ella conocer datos del vehículo, como por ejemplo dónde está localizado y saber si por ejemplo has dejado las puertas abiertas o cerradas. Esta conexión a Internet también te permite conectarte con Google Home. Entonces, desde casa, si tienes un dispositivo compatible con Google Home, puedes decir: OK Google, dime cuál es el nivel de carburante, el nivel de depósito de carburante, o OK Google, manda la dirección del trabajo a casa, y el dispositivo te manda la dirección al GPS del coche, así cuando te montes ya tienes puesta la dirección para salir directamente hacia ella. Este sistema es correcto por funcionamiento, sin más. No tiene una representación gráfica especialmente avanzada ni una velocidad de procesamiento extraordinaria, pero bueno, se maneja bien y es, como digo, correcto, sin más. La sensación que tengo es que
bueno, está en el límite de percibirse como un sistema desfasado. Creo que el del Capture aguantará mejor el paso del tiempo, al menos por aspecto visual. El sistema de navegación, que lo estáis viendo ahora, es una opción excepto en el nivel de equipamiento Premier Edition, que es de serie. Luego está la cámara de visión trasera, que es de serie en todos los Juke, sin excepción. Lo que pasa es que si queremos la de 360, esa viene de ser en los niveles de equipamiento más altos, es la que tenemos aquí, que vemos como una visión cenital del vehículo. Bien, la calidad de la cámara, como veis, es normal, suficiente para saber cómo estás de cerca del vehículo que hay detrás, pero no es una definición que llame especialmente la atención. Pero bueno, como es de serie, junto con los sensores de ayuda al aparcamiento trasero, que también son de serie, pues sin duda está bien tenerlos y es un punto a favor del Juke. Bien, debajo de la pantalla tenemos 3 salidas de aire, que como he dicho antes tienen un tacto bueno cuando los mueves, me gustan. Y debajo están los mandos del sistema de climatización, que se agradece mucho que sean unos mandos dedicados única y exclusivamente a la climatización y no haya que recurrir a la pantalla central para manejar cualquier ajuste de este sistema. Y además, como he dicho antes también, estas ruletas tienen un tacto muy bueno cuando las mueves. Aquí en la zona inferior tenemos una entrada USB, una entrada auxiliar, toma de 12 voltios, y luego tenemos esta superficie pues para dejar, por ejemplo, un teléfono móvil. No se puede pedir que esta superficie sea para la carga inalámbrica, en el Capture si es posible, en el Juke no. Botón de arranque del motor, selector del cambio, además en este caso con iluminación ambiente a su alrededor, interruptor para elegir entre los diferentes modos de conducción, 2 posavasos de tamaño fijo, así que lo que queréis meter tiene que ajustarse a este tamaño, y luego tenemos el botón para el freno de estacionamiento eléctrico. El freno de estacionamiento es eléctrico en todos los Juke, excepto en el nivel Acenta. Un reposabrazos que no se puede deslizar, pero que está cubierto con este material que, como he dicho, es muy agradable al tacto. Y aquí debajo tenemos un hueco que, bueno, no es muy grande, pero cabe bien un teléfono móvil. Los asientos tienen siempre el reposacabezas integrado en el respaldo. Son unos asientos buenos porque dan buen soporte al cuerpo y permiten viajar sin molestias. Los que veis en el vídeo tienen unos altavoces del fabricante Bose integrados en los laterales de los reposacabezas. Estos altavoces crean ciertos efectos estereofónicos, especialmente con los sonidos vocales. Como en el Juke, en el Capture también se percibe un salto importante en cuanto a calidad con respecto a la generación anterior. Tenemos mejores materiales de recubrimiento, por lo menos el aspecto visual está mucho más logrado. Hay plástico de tacto mullido en toda la zona superior del salpicadero, también en esta zona intermedia, incluso en estas zonas bajas de la consola central donde toca las rodillas. También tenemos mullido en las puertas delanteras, en la parte superior, no así en las puertas traseras, en este panel, y aquí donde se apoya el brazo también hay mullido. Eso está muy bien. También es digno de elogiar el hecho de que hay una ausencia absoluta o casi absoluta de plástico negro brillante. ¿Por qué digo casi absoluta? Porque hay un pequeño sector aquí de plástico negro brillante, pero en el resto del vehículo no hay nada y se agradece muchísimo porque le da al interior un aspecto aparentemente de mayor calidad, por lo menos que la del Juke. Tenemos también plásticos duros en las zonas inferiores. Aquí en la zona de la consola es un plástico duro, no está mal al tacto, pero es duro. Por cierto, ya de paso os enseño la consola. Se abre como un cajón, como en el anterior Capture, pero ahora tiene la apertura amortiguada para que en su movimiento hacia afuera no dé a las rodillas del acompañante y le haga daño. Una guantera de muy buen tamaño, con el fondo de goma iluminada, muy bien. Y ahora nos vamos a centrar en esta consola flotante, central flotante, que es así como la llama Renault, y en este mando electrónico del selector del cambio que se llama eShifter, también es lo que dice Renault, es el nombre que le da Renault a este mando. Todo esto es un conjunto, no podemos pedir este mando sin esta consola flotante. Este conjunto es de serie en el nivel de equipamiento Zen Plus. Es una opción con el nivel de equipamiento Zen siempre que pidamos el cambio automático. Si pedimos un cambio automático en un nivel inferior a Zen Plus, pero no pedimos la consola central, lo que tenemos es un selector de marchas convencional, mecánico, con un mecanismo por aquí debajo. Esto es electrónico, lo que movemos aquí debajo es un pequeño interruptor. ¿Qué es lo que ganamos con esta consola flotante? Bueno, ganamos este hueco de aquí debajo, que tiene un fondo de goma en el que cabe uno, dos o tres teléfonos móviles perfectamente.
Y en la parte superior tenemos el hueco que tienen todos los Capture, que también tiene un fondo de goma, y en el que si pedimos la opción va el sistema de carga por inducción. En este caso esta unidad no lo lleva. Lo malo de esta consola central es que su encaje con el resto de la consola es un poco endeble. Fijaos, si lo muevo con la mano sin mucha fuerza, ya empieza a emitir un pequeño sonidito, que esto en marcha, depende de cómo esté el asfalto, suena. Y no sé cómo evolucionará con el tiempo, si con el paso de los kilómetros irá peor o se mantendrá así. Pero quizás este enganche, esta forma de anclaje debería mejorarse. Lo bueno, pues aparte de que ganamos el hueco de abajo, pues que visualmente es más bonita que la consola no flotante. Puesto de conducción del Capture. Como en el Juke también se alcanza fácilmente una postura de conducción confortable. Aquí se está cómodo. Lo que pasa es que hay diferencias, porque el asiento está más alejado del piso y entonces se va con las piernas un poco más flexionadas que en el Juke, con una postura más típica de sub o de monovolumen. En el Juke, como decía, era más de turismo, aquí es más de monovolumen. Entonces, si te gusta más ese tipo de postura, tu coche es el Capture. Si te gusta ir sentado más abajo, tu coche es el Juke. Volante. Como el del Juke también es redondo, excepto en su parte inferior, también forrado en cuero. También tenemos mandos en el volante, en este caso están invertidos, porque los de la izquierda son para manejar el programador de velocidad y los de la derecha para manejar algunas funciones de la instrumentación y algunas cosillas del sistema multimedia. También, como en el Juke, regulable en altura y en profundidad. Y también como en el Juke, porque este Capture lleva cambio automático, tenemos unas levas tras el volante. El volante del Renault puede tener calefacción, una posibilidad que no está disponible para el Juke. Sin embargo, el Capture, al menos en España, no puede tener asientos con calefacción, una opción que sí se ofrece para el Juke. Instrumentación, hay 3 estilos, la que viene de serie con los niveles de equipamiento más bajos, que se llaman Live e Intense, es de corte tradicional, es decir, con 2 grandes indicadores de aguja, como la del Juke, y una pantalla central de 4,2 pulgadas. La que viene de serie en el nivel de equipamiento Zen y Zen Plus, que es esta que tenemos aquí, una pantalla central de 7 pulgadas y 2 indicadores a su lado. Yo creo que es sobredimensionado, simplemente para mostrarnos la temperatura del líquido refrigerante y el nivel de gasolina en el depósito de carburante. Y por último tenemos la pantalla, que es la instrumentación, que es toda pantalla, 10 pulgadas, una opción para Zen y Zen Plus, en la que ya hay multitud de posibilidades de configuración, de visualización de la información, y luego en la que también se puede ver el mapa del navegador y las instrucciones del sistema de navegación. Vamos con el sistema multimedia. En el nivel de equipamiento más bajo, Live, no hay nada, hay un hueco en el centro de la consola. Si queremos escuchar música, tenemos que pagar 1.000 euros por un equipo de audio básico, que consiste en una pantalla central monocroma y una serie de botones a su alrededor y un puerto USB. Es a partir del nivel Intense y Zen cuando ya tenemos un equipo multimedia decente. Ya tenemos una pantalla central de 7 pulgadas, a color, táctil, con Bluetooth, va sin navegador, pero como es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, a lo mejor para mucha gente no será necesario pagar esa opción de navegador que cuesta 300 euros. Y por último, nivel de equipamiento Zen Plus, el más alto, tenemos esta pantalla de 9,3 pulgadas, disposición vertical, obviamente también compatible con Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Y en este caso sí con navegador, un navegador que por cierto es un navegador utilizable, es útil, funciona bien. Lo estoy comparando con el del Google Maps, que es el como que yo tengo más o menos de referencia, y como este tiene en cuenta el tráfico, tiene una suscripción a internet durante los 3 primeros años, como tiene en cuenta el tráfico, pues las rutas las hace bien, incluso hay veces que las hace mejor que Google Maps, otras veces las hace peor, pero en general funciona bien, le puedes echar mano de este navegador. Además, cosa importante, el motor de búsqueda está gestionado por Google, con lo cual podemos realizar búsquedas como las que ahora os voy a enseñar para que veáis cómo funciona. Pero os lo voy a enseñar no en esta vídeo comparativa, sino en un vídeo aparte que hemos hecho porque aprovechando que unos días después de grabar esta prueba tuvimos un Mercedes-Benz CLA Coupé con el sistema multimedia MBUX, hemos realizado una pequeña comparación. El enlace a este vídeo que os comento os lo dejamos en la parte superior derecha de la pantalla.
Debajo de la pantalla tenemos esta fila de botones y los mandos del climatizador, ambos derivados directamente del Dacia Duster, ya los vimos en el vídeo correspondiente. En esta fila, bueno, las funciones parecen bastante evidentes, pero los voy a explicar por si acaso tenéis dudas. Activación y desactivación del sistema Start-Stop, sistema Multisense, que son los modos de conducción, Warning, apertura y cierre de puertas, sistema de aparcamiento semiautomático y activación de la cámara. Estos otros botones que están en negro, que no tienen función, son para los asientos con calefacción. Tendrán función en caso de que pidas esa opción. Mandos del sistema de climatización. Como en el Juke, se agradece que el manejo de este sistema esté fuera de la pantalla central. Desde aquí podemos realizar todas las funciones. Potencia del ventilador, temperatura, por dónde queremos que salga el aire. Además, los botones tienen un tacto, las ruletas tienen un tacto también bueno. La verdad es que muy bien en ese sentido. Más abajo, 2 puertos USB, una entrada auxiliar, toma de 12 voltios. Esta superficie que ya lo hemos comentado antes, caben perfectamente 2 teléfonos móviles y además, si pedimos la opción, sirve para la recarga inalámbrica de estos. Y Shifter, el mando electrónico del control del cambio. Consola flotante, ya lo hemos mencionado antes. Otro hueco aquí debajo con superficie de goma para dejar más móviles. Aquí tenemos un espacio en el que cabe, parece que está ideado para la tarjeta llave del coche. Freno de estacionamiento eléctrico, es de palanca en el nivel de equipamiento de entrada, en el nivel Live. 2 posavasos, que como en el Juke no son regulables, así que lo que metas aquí tiene que ser de este tamaño. Luego tenemos el reposabrazos central, que este sí que es regulable en distancia, en el Juke no lo era. Y cuando abrimos tenemos un hueco que no es especialmente grande como en el Juke, pero fijaos que caben bastantes cosas, el metro, las gafas, unas llaves, un cable, es útil. Toda la naturaleza depende de las vibraciones y en el Nissan Juke se sienten más que en el Renault Captur, provenientes de diferentes fuentes. Del motor, por ejemplo, que es de 3 cilindros en vez de 4, vibra más en todo momento, sobre todo al detenerse o al arrancar o al circular a bajas revoluciones, que es casi siempre porque la caja de cambios se empeña en llevar al motor muy bajo de vueltas. Pero también son provenientes del filtrado de la suspensión, que es peor. Esta suspensión es más firme, más brusca, más seca, las ruedas tienen menos perfil y se nota, y en general en el Juke se viaja en una atmósfera menos relajada. Y también a nivel sonoro, el sonido es una onda mecánica, pues también se nota más en el habitáculo del Juke, tanto la rodadura, que es un poquito más áspera, como sobre todo el motor, que al acelerar se oye más, claramente más. Al motor de 3 cilindros con 117 caballos le falta chicha para que menee bien al coche. Y cuando digo que le falta chicha no es una cuestión de pisar más y que acelere. No, es que no aparece potencia suficiente para mover bien al coche. Quizás sí, a alguien que le guste una conducción muy relajada, muy tranquila y que nunca tenga necesidad de hacer aceleraciones fuertes, vale, cumple. Pero en todas las demás situaciones, lo cierto es que con este motor a mí me parece que el coche se queda corto de potencia. Hay una forma de solventar esa falta de respuesta en parte, y es usando el selector de modos de conducción, que admite 3 posiciones. El modo estándar es con el que el coche arranca por defecto, siempre que se arranca el coche está en modo estándar. Si se le da hacia abajo una pulsación, se activa el modo eco. Si se le vuelve a dar hacia abajo una pulsación, se desactiva el modo eco y vuelve al modo estándar. Y si se le da hacia arriba, activa el modo sport y nuevamente hay que darle para arriba para que vuelva al modo eco. Mi consejo es usarlo siempre en modo sport, porque en el modo estándar la caja de cambios funciona de manera que siempre va en marchas largas, y eso se agrava si se usa el modo eco, entonces ya se vuelve a veces incluso desesperante. No porque no sea bueno circular en marchas largas, cosa que es lo aconsejable porque es una forma de enfatizar la eficiencia, pero el problema está en que ese empeño en llevar al motor en marchas largas se llevaría bien con un motor que tuviese fuerza a bajo régimen, que no es el caso. Este motor tiene muy poca fuerza a bajas revoluciones y se nota permanentemente, porque es que incluso en modo estándar, o sea en el modo en el que arranca el coche,
Si yo piso a fondo e intento hacer kickdown, solamente baja a una marcha intermedia, no apura el motor al límite de revoluciones bajando todo lo que podría. En el modo Sport sí, en el modo Sport es cierto que, bueno, ahora no lo ha hecho, es que no tiene suficiente fuerza. Entonces hay muchas situaciones en las que falta alegría para poder hacer adelantamientos con un margen de seguridad grande, en fin, incluso para moverse por ciudad sin tener que estar a veces vendido a lo que viene por detrás o a situaciones que generalmente se solventan con facilidad, por ejemplo en el Renault Captur. El volante no tiene una sección tan gruesa y aunque va tapizado en un cuero de muy buena factura en apariencia, no va tan mullido, con lo cual no se filtra tanto a través del propio aro de lo que ocurre entre las ruedas y la carretera. Es de agradecer, y lo cierto es que este coche hace que el conductor se sienta más conectado con el asfalto, que gane confianza antes en el momento en que hay que enlazar curvas y a lo mejor pues se quiere imprimir un poco más de vivacidad a la conducción. A mí me gusta más cómo está ajustada esta dirección, es más firme, tiene un toque más durito y parece también más directa. Lo cierto es que en todo lo demás el Juke y el Captur han brillado a un nivel parecido. Ha hecho mejor la maniobra de esquiva el Nissan Juke que el Renault Captur, y es algo que ha hecho que se cambien las tornas, porque lo habitual es que los Renault lo hagan muy bien y el Nissan Juke anterior no brilló en absoluto, fue más bien desastroso. Este ya lo ha hecho muy bien. En carretera ocurre algo muy parecido, los dos coches van muy bien, muy aplomados, se sienten estables, y este coche lo que sí es cierto es que va más firme de suspensión. La carrocería se balancea menos, también sufre menos el cambio de pesos al frenar y al acelerar, y tiene un problema en común con el Renault, aunque en el Renault se siente más, y es que al acelerar fuerte, también el motor del Renault tiene más fuerza, se pierde un poquito de capacidad de dirección, es poco, pero interfiere en el tacto de la dirección. Es algo que en otros coches está mejor solventado, pero en el Juke está mejor resuelto a su vez que en el Renault. Un problema de que la suspensión del Juke sea más firme sale a relucir precisamente en autopistas en las que el asfalto a lo mejor presenta ondulaciones que a 120 km por hora se traducen precisamente en una frecuencia de rebote incómoda para el cuerpo humano. Entonces empieza uno a sentir una agitación que en el caso del Captur, por la forma de absorber la energía que tiene su suspensión, sus amortiguadores, lo cierto es que se solventan con más naturalidad, más acordes a una frecuencia que es agradable para el cuerpo. Al final lo que ocurre en el Nissan es que no hace falta que el asfalto esté lleno de baches, sino simplemente de ondulaciones, que esté un poco rizado, para que los pasajeros viajen en una atmósfera poco agradable, poco confortable. Una cosa que hace muy bien Nissan es ajustar algunos de sus asistentes a la conducción, y además es fácil activarlos, basta pulsar un botón en el volante con un testigo azul que simula una especie de escudo alrededor de la carrocería, y automáticamente se tiene acceso al programador de velocidad y al sistema de mantenimiento de carril, que en conjunto funcionan muy bien, mantienen al coche bien centrado, no hacen correcciones bruscas y frenan con un criterio cercano al que lo haría un conductor por encima de la media. No es que sea súper acertado, pero no conozco ningún asistente a la conducción que lo haga perfecto o que lo haga como lo haría un buen conductor. El del Renault Captur también funciona bien, porque Renault también sabe ajustar bastante bien los sistemas de asistencia a la conducción, pero quiero destacar el del funcionamiento del Nissan Juke, porque incluso en contraste hay cosas que desentonan y que es una pena. Por ejemplo, el sistema que cambia de luces cortas a largas. Por lo menos en el Nissan me parece totalmente prescindible. Para desconectarlo basta con quitar la posición automática de las luces y pasarla a manual. Pero mientras vaya en automática, él solo cambia por las noches de larga a corta, por lo menos en carretera. He hecho un viaje largo por carretera de doble sentido y era un permanente ir y venir de luces, de cambios, con un criterio
muy errático. Hay asistentes de luz, hay sistemas que mantienen la larga y la corta o incluso los faros matriciales de algunos modelos, cosa que no puede tener este coche, que actúan con un criterio mucho más acertado. Digo cuando conduzco el Renault que no transmiten la sensación de solidez de algunos modelos de la competencia, pero dentro de la comparación de los dos modelos, aunque el Captur sea más confortable, lo cierto es que el Juke parece más sólido, y eso se debe a que en el habitáculo hay una menor presencia de grillos, de ruidos parásitos que en el Renault. Hay una situación en la que el funcionamiento de la caja de cambios automática del Juke se vuelve particularmente molesta, y es en las maniobras a velocidad baja, tanto cuando se busca una plaza de aparcamiento o cuando se maniobra para aparcar y a lo mejor se usa varias veces la marcha adelante y marcha atrás. En esas situaciones, pero también en el callejeo diario, los tirones que llega a pegar resultan particularmente molestos, porque provienen en parte de la forma en que el conductor, uno mismo, tiende a intentar compensar esa falta de respuesta inicial que tiene por lo menos en el primer tercio de recorrido del pedal. Es como si se retroalimentase la situación. Uno encuentra que al acelerar no hay respuesta, el conductor tiende a pisar un poco más el acelerador y en ese momento entra bruscamente la marcha y el coche sale pegando un pequeño tirón que a lo largo del día, si se repite en reiteradas ocasiones, resulta muy molesto. Todo en el Renault Captur funciona con suavidad, es un coche cómodo. Lo he conducido menos tiempo que el Nissan Juke, pero me llevo en general una impresión más buena, más agradable. Es un coche que se hace llevar con amabilidad, que trata a los pasajeros bien, es silencioso, corre lo suficiente, no gasta mucho, es estable y sobre todo fácil de llevar, fácil de conducir a ritmo ágil sin que plantee grandes problemas. El Juke en ese sentido me ha resultado un coche más incómodo, más molesto. Tiene detalles que no me convencen en absoluto y a Pablo le ocurre exactamente lo mismo. Los dos hemos criticado los mismos puntos flacos en ese coche. En este están mejor resueltos. Hay ciertas circunstancias en las que en el Captur se pierde ese confort acústico del que he hablado previamente, esa armonía. No es que sea el coche más cómodo del mundo, mucho menos, pero en términos generales cumple por encima del nivel del Juke. El problema está cuando el asfalto se deteriora, cuando se pisan suelos rugosos con muchos baches. En ese momento se empiezan a notar en el habitáculo desajustes, piezas que empiezan a hacer ruido y desaparece todo ese refinamiento que estaba presente mientras el asfalto estaba en buen estado. El Captur es más cómodo por suspensión y no me atrevo a decir que más silencioso que el Juke. Sí es cierto que hay cosas que están algo mejor filtradas, pero en general el ruido de rodadura es muy parecido, incluso el ruido aerodinámico creo que es un poquito más elevado y a cambio la suspensión trata con más confort a los pasajeros. Si hay algo que distingue a este Captur del Juke que estamos probando es el motor, la capacidad de respuesta. Hay 14 caballos teóricos de diferencia, pero en la práctica parecen muchos más. Lo cierto es que solo el Captur con el motor 131 caballos cumple con lo que se espera de ese nivel de potencia y me remito a las pruebas, a las prestaciones que hemos medido en ambos. En una aceleración entre 80 y 120, que es lo equivalente a un adelantamiento rápido, este coche sí ha sido rápido. Aquí os aparecerá una lista comparativa con otras versiones y veréis que la diferencia con el Juke es considerable. Este coche sí responde bien al acelerador. No hace falta ir en un modo de conducción deportivo para que el momento en que se solicita potencia al acelerador salga con rapidez, salga con vivacidad, la caja de cambios reduzca unas cuantas marchas y haya aceleración de sobra para solventar
situaciones comprometidas como una falta de previsión en una incorporación o un adelantamiento algo apurado. En el Captur se pueden seleccionar varios modos de conducción. ¿Cómo se hace? Pues a través de un botón que tiene un dibujo con una flor. No entiendo qué asociación hay entre una flor y los modos de conducción, pero bueno, se puede seleccionar MySense, Sport y Eco. En Sport gana rapidez de respuesta al acelerador y en Eco lo que hace es procurar ir en marchas más largas para mejorar la eficiencia en la conducción, para mejorar el consumo. Incluso en MySense el coche tiende a circular en marchas más bien largas. No hay una gran diferencia entre usar uno y otro modo. La dirección del Captur es más suave que la del Juke y también va algo más desconectada de lo que ocurre en el asfalto, pero lo cierto es que es suficiente para lo que el modelo requiere. Ninguno de los dos coches está destinado a ser deportivo y por tanto no es que haga falta tener una dirección súper rápida, súper precisa. Basta con que no sea imprecisa y no es el caso en ninguno de los dos modelos. Permiten guiar al coche sin ir haciendo correcciones y en el caso del Renault se agradece porque a la hora de maniobrar presenta muy poca resistencia al giro y es suficientemente cómoda. En definitiva, creemos que el Renault Captur es mejor coche que el Nissan Juke, al menos lo suficiente como para aconsejar uno frente al otro. El Renault es más cómodo de suspensión, es un poco más amplio, es notablemente más rápido, tiene un motor de funcionamiento más suave y un equipamiento multimedia más moderno. En general, el Renault Captur es un buen vehículo para un uso familiar. El Juke ha mejorado en muchos aspectos con respecto a la anterior generación. Por ejemplo, ahora es más espacioso y tiene un habitáculo mejor acabado. Sin embargo, creemos que conviene esperar a que Nissan lance motores más potentes, que muevan mejor al coche, sobre todo cuando se va cargado. Con más potencia, quizás las tornas cambien a favor del Juke, sobre todo para quien valore las cualidades dinámicas que ofrece en cuanto a precisión de guiado y estabilidad.